Hola, ya estamos de vuelta aquí con el tema que vamos a hablar ahora un poco sobre la prevención. Ya estando en este tema, ¿no? Ya habiendo explicado un poco De lo que es la teoría de ventanas de lo que es rotas. la teoría de ventanas rotas, un poco de las posibles conductas que nos podemos encontrar en las personas o en las situaciones. Ahora vamos a profundizar un poco más en cómo es que podemos prevenir eso, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de prevención que existen? ¿En qué momentos? ¿Y cuál sería la manera correcta de usarlos? Aquí uno de ellos podría ser lo que viene siendo la prevención primaria. Dice, se dirige a factores individuales y factores familiares correlacionados con una posterior participación en delitos. Factores individuales como apego eh, a la escuela e implicación en actividades sociales eh, disminuyen la probabilidad de cometer delitos. Factores familiares como adecuadas habilidades parentales reducen estar en riesgo para los hijos. Los factores de naturaleza aditiva. Cuanto mayor es el riesgo de factores, más grande resulta que buscan reducir los índices de la influencia en la población a nivel en conjunto. Esto lo que nos quiere decir un poco aquí es como la prevención primaria viene siendo la que se da antes de cualquier situación, ¿no? Esta la vemos en factores individuales, como lo dice aquí, como por ejemplo en personas, en la individualidad, como en cosas, aspectos de la familia, aspectos de la escuela, que ahí es donde podemos encontrar la prevención primaria, donde la podemos aplicar, como por ejemplo, un ejemplo de esto sería Un ejemplo aquí actualmente, ¿cómo sería? Así como un... un ejemplo de prevención primaria es, por ejemplo, si detectamos una conducta de uso y abuso de drogas en Ok, jóvenes, podemos ir a una primaria y hacer un poco de concientización ok. y tratar de prevenir esa Esa conducta, ¿no? conducta. Generando, de esta manera sería generando educación, generando concientización, Pues como conocimiento. lo dice su propia palabra, ¿no? Ajá. Es como la prevención Es la primera parte de... antes de, o sea, para poder prevenir eh, futuras conductas, ¿no? Ok, Para Ok, atacar. que es a lo que viene siendo lo que busca la criminología, ¿no? Sí, Porque, exactamente. digamos, aquí en México es más a la represión. ¿Cómo que la represión antes que la prevención? O sea, la represión Penas de que, máximas, ¿no? ¿sabes qué? Tal persona hizo tal delito. Ah, pues castígalo con tanto. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo en lo personal, en mi opinión, pienso que es mejor la prevención. Ok, ya sabes, tal conducta, si le subes no sé, la pena, o sea, ¿qué es lo que vas a lograr? Nomás que les dé miedo, les vas a generar miedo. y luego No, en países, mejor, es mucho mejor que no pase, o sea, que no afecte, que nada sale afectado, mm, ni nada de eso. Entonces, es la prevención primaria, o sea, antes de que esa conducta suceda. ¿Y dónde creen que esa prevención como criminólogos sea el punto? Pues me entienden, así como, ¿dónde sería el pero para una conducta de general, ajá, de a lo mejor de una conducta criminal o a lo mejor eh, pues Ah, yo pienso que sería educando es lo que iba. a las nuevas generaciones para que ya tengan las herramientas adecuadas para tomar buenas decisiones. O sea que esa prevención sería más bien en las personas más jóvenes, sí, yo pienso que la educación tiene que ser desde joven, desde niño. O sea, que ¿ok? vayas creciendo con un chip de respetar el bien común. Como la criminología educativa sería una prevención Sí, primaria, ¿no? Sí, exactamente. se podría aplicar también en esos casos. También hay ejemplos, cuando miré esto de la prevención, también lo relacionaban para entenderlo un poco mejor como con un aspecto de una enfermedad, cómo sería la prevención primaria, la secundaria y Es que en la... sí la prevención, esas prevenciones se pueden tomar en Ajá, sí, cualquier en un aspecto general, ¿no? general, ¿no? Y en ese aspecto de una enfermedad, la prevención primaria sería todo eso que haces antes para cuidarte de que no te enfermes. ¿Sabes? Como, o sea, La a lo mejor la alimentación, alimentación, sufro ejercicio, mucho de alergias, tomo vitamina C, ¿sabes? ok. Entonces, eso estás tú haciendo una prevención antes de que suceda lo que pueda pasar.
justo para que no pase. Y entonces vamos a hablar de la otra prevención, que sería la prevención Es secundaria. el siguiente nivel, ¿no? El Ajá, el siguiente siguiente nivel. nivel. Se maneja 3 niveles, ese es el segundo nivel de la prevención secundaria. Que esto aquí nos dice que se emplea técnicas de prevención dirigidas a los jóvenes con alto riesgo de cometer delitos y se centra especialmente en los jóvenes que abandonan la escuela o se meten en pandillas. Se centra en los programas sociales y la aplicación de las leyes en los barrios, donde los índices de la delincuencia son altos. Muchos de los delitos que ahí se producen están relacionados con problemas sociales y físicos. El uso de la prevención secundaria en ciudades, aquí nos dice como Birmingham y Bogotá, ha conseguido grandes reducciones del delito y la violencia. Esta prevención, al igual que los servicios sociales generales, las instituciones educativas y la policía, se centra en los jóvenes con mayor riesgo y se ha demostrado que reduce significativamente los delitos. Aquí estamos hablando de un nivel donde ya está el problema, ¿no? Exactamente, es el nivel donde el problema ya existe. Se tiene que hacer un estudio para poder eh, hacer, pues como dicen, matar, ¿no? Esa Ese conducta, ¿no? Tratar problema, de... ajá, que sería como los que consumen drogas, ¿no? Tienes el problema de adicción, saben que tienes el problema a lo mejor tus papás o algo, y te llevan Un centro a un centro de de rehabilitación. rehabilitación. Es cuando se Eso trata, ¿no? sería una prevención secundaria. El problema existe, la persona tiene la enfermedad, para mí es una enfermedad, y lo atacas al momento. Esa es la prevención secundaria, ¿no? Ok, entonces, volviendo a la primaria, esta es antes de que suceda, de El que tal problema, persona tenga tal problema. Y exactamente. la secundaria es cuando la persona ya tiene ese problema. Sí, como aquí, por ejemplo, O aquí sea, la dice... persona en cuanto a enfermedad o en cuanto a conductas, porque volvemos a lo mismo. Exactamente, por eso aquí dice que muchos se centran en los jóvenes, En los porque jóvenes. la mayormente, bueno, si recuerdan la juventud, es cuando uno anda más rebelde y hace cosas que a lo mejor ni las piensa. Y por eso tiene que ver como esa edad, ¿no? Yo digo, por eso dicen que se centra mucho en los jóvenes, en lo que dice el estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí también menciona que se centran en los jóvenes que abandonan la escuela o se meten en O pandillas. sea, que son problemas, más bien son personas que son, que más adelante puede ser un delincuente en potencia, digamos. Sí, Detectan, pues ajá. no le dieron esa prevención primaria que se le tuvieron que haber dado. Y como yo les decía ahorita, ¿no? Por eso la prevención primaria para mí, por eso les preguntaba, para mí es como estar en la criminología educativa, pues directamente en las escuelas, cuando mires un problemita de estos, atacarlo, ¿no? Para que ya no Exactamente, pase a la prevención exactamente. secundaria, ¿no? Esa es esta es la que hablé ahorita, que sería la secundaria, para que no pase. A nosotros como criminólogos, bueno, yo digo, en mi opinión, nos encantaría que no pasara ni la segunda ni la tercera, ¿no? Que es la siguiente que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, la prevención terciaria se utiliza después de que se haya ocurrido un delito para evitar que se repita. Un ejemplo de esta prevención es la de la aplicación de nuevas políticas de seguridad tras atentados, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue Los 911. ajá, lo del 9/11. Entonces ahí se implementaron diferentes así como que protocolos y planes de prevención. Pero entonces aquí es como un círculo de una conducta, les pregunto yo. ¿Es un ciclo? Es que a final de Porque, cuentas la conducta empieza, crece y termina, ¿no? Exactamente. Crece, empieza y termina, entonces se puede aplicar la prevención en los tres tiempos. Además, aquí, por ejemplo, en la terciaria ya habla de que el problema ya pasó. Lo que queremos es que no se repita. Que no se repita. Que Ajá, yo digo que en México, desgraciadamente, esperamos hasta ese punto, ¿no? así es. Llegamos sí, a ese punto es cuando se actúa, que no debería sí, ser ya que el así. problema está bastante desarrollado, o sea que Y cuando ya está se en actúa aumento. de una manera represiva, como dice Alexis, ¿sabes? No de una manera preventiva, como dice, sino de una manera represiva. Están aumentando los feminicidios, ok. Se hace una legislación y se pone una pena, pero no se hace a lo mejor la prevención correcta para que la conducta se mitigue, ¿sabes? Sí, poder diseñar, a lo mejor estudiar, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué está pasando esta situación? Sí, y otra como, por ejemplo, yo en cuanto al tema que dijiste ahorita, que más adelante vamos a leer algunos mensajes que nos mandan a nosotros, como también en las encuestas que hemos hecho,
sobre cómo se siente la gente en cuanto a la Muy inseguridad. interesante los puntos de opinión que tienen las personas. Sí, exactamente, porque así sabemos diferentes maneras de pensar y todos básicamente llegan a lo mismo, pero esto en un momento lo vamos a tocar. En cuanto a a lo que dijimos volvemos a lo mismo de de represión y prevención. O sea, ¿por qué nos esperamos hasta lo último, hasta la terciaria? ¿Por qué actuamos hasta la terciaria? Si sabemos que puede haber un problema más adelante, ¿por qué no atacarlo? Y como lo dice nuestro colega Cota, en cuanto a a la criminología educativa, o sea, yo lo veo muy factible, pero yo creo que se tiene que hacer ruido, se tiene que claramente elaborar un plan, un planteamiento, llevar todo, ¿sabes qué? Hace falta criminólogos en en las escuelas. Pero ¿tú crees que el gobierno no Pues, mire eso o pues qué? La también por eso verdad. estamos aquí, ¿no? Para tratar de dar un poco nuestro punto de vista como criminólogos de que se tiene que hacer una cierta concientización de que se E- necesita Es, atender es que eso. lo que yo pienso es que, bueno, lo voy a decir, ni modo, lo No, es voy a tu decir. opinión, Sí, pero es tu es mi opinión. opinión, es mi opinión, solamente lo comparto. Eh, las personas o mandatarios políticos quieren, bueno, a ellos les interesan los resultados inmediatos para beneficio propio, obviamente, y se entiende de alguna manera, ¿no? Pero a una persona que en verdad le interesa la seguridad de la población, etc., etc., ¿sabes qué? Atacar desde el principio porque la criminología, la prevención, no es ay, se hace un plan de prevención ahorita y ya mañana lo aplicamos y pasado mañana ya no va a haber delitos o va a haber menos. No, No, pues es un proceso bastante largo. ¿Por qué? Porque trabajas desde la niñez con los niños. es un cambio cultural, es un cambio Sí, porque social, no es lo mismo si llevas el plan de prevención en niños, digamos desde la primaria, porque ahí es cuando empiezan a tener conductas, empiezan a entender muchas cosas, donde se equivocan más de niños y como que, que, ay, que, pues le pegué. que incluso estaría mejor empezar todavía desde casa, ¿no crees? Desde los papás, decir a los papás que un niño lo que necesita es atención, es amor, es que le den la atención necesaria. Desde ahí crece una buena persona, Sí, ¿no? porque imaginémonos, ya a una persona que del cerezo, digamos que ya ha estado ahí varias varias veces en algún cerezo, y quieres rectificar su conducta, va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más Claro, difícil claro que sí. porque él ya es así, o sea, sí se puede, claro que Pero es se que va a son poder, bastante años con la misma conducta, y la misma mentalidad, no es fácil quitarla, o la sea, no verdad. es fácil, Se sí se puede, si claro la que sí. persona también quiere, ¿no? Es cuestión de Es voluntad también. cuestión de voluntad también de la persona. Sí, y así evitamos ese ¿sabes qué? En vez de que, es que es un ciclo, o sea, si ya está en la conducta, sí lo puedes solucionar basado en tu plan de prevención para poder reinsertarlo en la sociedad y respete el bien común. eh, a un niño lo vas formando para que no cometa ningún atentado en cuanto al bien común. Y así como lo dices tú, yo creo que esto debe ser poco a poco, porque realmente, como lo dices, no hay en el ámbito político no hay un interés en la educación, no hay un interés a lo mejor porque como dices tú, no hay Resultados inmediatos. resultados inmediatos, a lo mejor una estrategia de prevención con criminología educativa te tomó unos 20 años en ver resultados. Y en 20 años ya no van a estar las mismas personas y ya no se van a ver los resultados. Sí, Entonces, pues como dice Josué, en ese beneficio, ¿no? De decir, estos hicieron algo, ¿no? Quieren el beneficio por lo mismo rápido, decir, se cuelgan la medallita, sí, como dicen hago un otro. puente mejor. Sí, Ajá, o hago calles, ¿no? Que la verdad, pues, también son necesarias. Es que son necesarias, todo es necesario, pero tenemos un alto índice de delincuencia, hay de una realidad, muchas ¿no? Hay una cosas realidad que se que tiene que la verdad atender. debería tomar un foco rojo ahí y decir, vamos a invertir aquí, aunque como ustedes dicen, duran 10, 15, 20 años, pero pues nos va a dar algo, ¿no? Va a mejorar. Va a mejorar, es la verdad. Yo siempre he dicho que la criminología educativa es necesaria, es como en Estados Unidos. Hay psicólogos, hay personas que pueden detectar a lo mejor una conducta desde la escuela. Yo tengo una tía que tiene es directora de un kinder y ella me cuenta cada conductas que pasan en el kinder de los niños que son niños de 3 Te 4 sorprendes, años que ¿verdad? te Con las cosas que sorprendes haces. y son gente
ella es directora de un kinder de un ejido. ¿Te das cuenta cómo ahí te callan muchas cosas, conductas que para ellos es normal, lo miran como muy normal? No son normales. Son conductas que si las detectas a tiempos, a ese niño lo puedes cambiar y lo puedes llevar a lo mejor por un camino mucho mejor que el que va a tomar. Que la mayoría de esas personas que se van Sí, terminan cayendo en en drogadicción. drogadicción, en la calle, en Y son vicios. conductas que si yo te dijera, dijeras, "Ay, caray, a niños de chiquitos ya pensando en eso, hablando sexualmente, hablando todo eso, ¿eh?". Y todo eso es importante que eso pasa en cualquier, no nomás en un kinder, en un ejido, pasa en cualquier lugar, o sea, es una conducta humana y se tiene que atender y se necesita atender. Pero yo digo que en las escuelas, pues, es más fácil detectar eso, ¿no? Porque aunque no creas, uno, su mayor parte de la vida de niño, ¿dónde la pasa? En En la escuela. una escuela. Por eso dicen que nos forma mucho la escuela, y sí es cierto. O un maestro, sí tiene que ver nuestra formación también el maestro. Porque aunque no creas, nuestra vida es escuela, escuela, escuela de niño. Y nos va formando, también tiene que ver la mamá y los padres, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de esto con los profes? Bueno, la mayoría de los maestros dicen que la educación viene desde casa y ellos no educan, sino que nomás enseñan. Es que sí, sí, no, también, Ujú. también Que es como un sí, pero no. la gran parte de los valores que necesitas, de la moral, de todo eso que se te inculca en casa, es desde tus padres, es desde que te digan, ¿sabes qué? No tienes que tomar esto que no es tuyo. Y yo entiendo que un maestro no te vaya a decir, esto no tienes que tomar porque no es tuyo, tú ya tienes que saber. Por eso te digo, a mí se me haría todavía más importante, aparte de la escuela, de una atención primaria desde antes, En- desde a lo mejor desde los padres. entonces tendríamos como que educar a los papás. Desde que una pareja está embarazada, decirles, esto a lo mejor no muchas personas no sabemos, ¿sabes qué? Un niño lo que necesita es esto, es El muchas, problema es que pues esa persona que a lo mejor es así con su hijo que ahorita es porque ya también a lo mejor también pasó eso de niño con su familia. sí, sí, Y por eso eso, es un eso. círculo, pues es un Sí, es círculo un ciclo es un círculo que va tomando es un patrón y si repetitivo no, y si no lo generación tras atacas, generación. como dices, no lo atacas en la forma de decir, pues, ok, y a mí me fue así, pero como tú dices, si miras al niño que también, el niño tiene conductas y dices, mándale a hablar a sus papás, a sus mamás y decir, vamos a conocerlos y cómo Sí. son ellos, como criminólogos o como profesionales en la materia, vamos a detectar, decir, pues estas personas, pues fíjate cómo son y poder decir, pues A lo entiendo mejor, por qué a lo mejor el niño actúa así y poder decir, apoyarlos en la forma de decir, necesitan apoyo psicológico, familiar, o sea, familiar, a lo todo mejor todo eso, pues dárselo, ¿no? sería lo Lo ideal, ideal, lo ¿no? O ideal. sea, eso sería lo ideal para que, pues, esos niños no crezcan con a lo que lo vamos ahorita, pues, la verdad, ¿Sí? lo que Y, vemos ahorita. y más ahorita que yo creo que son tiempos diferentes y difíciles para las nuevas generaciones, ¿sabes? Por la nueva ola de contenido, de información que se está dando. A pesar de eso, hay mucha desinformación. A pesar de que toda la información está aquí, hay mucha desinformación y Por eso también yo digo que tiene que haber mucha confianza con los hijos, ¿no? Es una eh, de las cosas que yo miro que hay que tener mucha comunicación y eso también depende de los papás con los hijos, ¿no? Porque a veces los papás eh, no comunican cosas que a lo mejor dicen, no quiero hablar de esto y wow, así, y lo esconden, ¿no? Y no lo hablan por miedo, pero deben de hablarlo, yo considero, ¿no? Sí, como cuando una mamá le permite todo o un papá también, le permite que todo lo que pide el niño se le da. Entonces, si crece esa persona o ese niño que con esa mentalidad, pues, yo quiero ese teléfono y va a ser mío, ¿y por qué? ¿Quién me lo va a quitar? ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Sí, pues sí, son conductas que ellos, como papá, hace uno sin mirar, ¿no? Como que dice, esto no va a pasar nada, Que o dicen, le quita, ay, es un niño. ajá, que es lo que dice la mayoría, no, es un niño, déjalo. También cuando dicen groserías sí, o mucha cositas gente así, hasta lo normaliza a las lo personas, ¿no? normaliza. Y pues la verdad, aunque no creas un niño, como dicen, es una esponjita, ¿no? Son esa edad donde todo va absorbiendo y lo que absorbió, Es a lo que es- va a reflejar y va a lo que va a reflejar desarrollar. a tal edad y lo puede reflejar ya empezando. Yo digo que siempre pasa así, de la adolescencia para adelante.
Es como que cuando empieza la rebeldía, porque imagino que todos fueron rebeldes, ¿verdad? Yo no. Yo no. Pero ahí no, los resultados de la adolescencia vienen siendo las semillas que sembraste en la niñez, ¿no crees? Sí, por eso. Ajá. Entonces, si en la niñez hay una correcta atención, un correcto trato, en la adolescencia tú vas a tener las herramientas necesarias para saber qué hacer, ¿sabes? No, y también como dar atención a lo mejor a esa comunicación, como te digo. ¿Por qué? Sí. Porque hay veces que, aunque no crean los hijos, buscan esa atención en otras partes. Y es cuando se empiezan a juntar con amistades. Que esa es otra Sí. cosa que es muy importante a esa edad, a la adolescencia. Y apegado a eso, en cuanto a cada persona, tenemos lo que veníamos mencionando antes del corte, en cuanto al temperamento y el carácter. El temperamento es esa intensidad individual, o sea, de cada uno, en cuanto a los afectos psíquicos y las estructuras dominantes de humor y motivación, en cuanto a cada persona, es individual. Y el temperamento ya naces con eso, es congénito, y muchas veces es hereditario. O sea, tú ya naces con eso nadie te lo va a quitar, no lo va a modificar. Ese es tu temperamento. Entonces, el carácter viene siendo lo mismo, solamente que es adquirido. Es como, tú ya tienes tu temperamento, entonces vas creciendo y tu carácter lo vas formando. Entonces, eso bueno, en combinación, que viene siendo el temperamento y el carácter, que viene siendo la personalidad. Más bien lo que sería con el temperamento también que, pues son como esas cositas, como decir, eh, es como un roborcito que ya nace con esas cositas, ¿no? Ciertas piezas. Ciertas cositas que uno tiene y mediante su vida, esas cositas más lo vivido se juntan, ¿no? Y hacen lo que es Sí. Y aquí el temperamento se divide en 4. El primero es el sanguíneo. Cada temperamento tiene sus pros y sus contras. Vamos a llamarlos fortaleza y debilidades. Entonces, el temperamento sanguíneo, en cuanto a su fortaleza, es muy expresivo, es muy atento, es cálido, amistoso, es entusiasta, es compasivo. Pero en cuanto a su debilidad, es indisciplinado, es inestable, no es productivo, es egocéntrico y muchas veces exagerado. Otros de ellos puede ser el colérico. Este tiene características de que es una persona fría, es una persona que a lo mejor no demuestra sus emociones, trata de ser muy independiente, es muy dominante, tiene un carácter, digo, una manera de ser, de relacionarse con el exterior muy dominante, rencoroso, sarcástico y cruel. Estas personas también tienen como fortalezas ser voluntariosos, independientes, visionarios, prácticos, productivos, decididos y con características de líder. Pues aquí podemos ver que son personas que las personas coléricas que van a lo mejor al frente de las situaciones, ¿no? Que son Dice, personas... frío y no emocional. Esto me suena como, me recuerda un poco a los asesinos en serie. Pues es Por que, ejemplo, ajá, Kuklinski, el Iceman, bueno, ahorita vamos a terminar con vamos a los otros regresar con dos. este tema de temperamentos, Sí, ¿no? en cuanto a los temperamentos, tenemos que hacer corte y vamos leyendo sus comentarios, los que nos vayan poniendo, y ahí los vamos saludando.